Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Cultistas, bienvenidos nuevamente a otro conversatorio realizado por el Círculo Lovecraftiano y Horror. En esta ocasión nos hemos puesto la tarea de tener un tema por demás interesante a la cual esperemos que les agrade. En este caso vamos a hablar de cuentos o novelas no Lovecraftianas, quiere decir que no fueron escritas por Howard Phillips Lovecraft, que les parecerán interesantes para iniciarse en el género del terror. Vamos ahorita con la presentación de nuestros ponentes. César Blanco. Nacido en Madrid, compagina su rol profesional con sus tres grandes pasiones: la literatura, el cine y la historia, ámbitos que le han llevado a participar en distintos eventos como tertulias o presentaciones literarias y a ejercer de lector beta en algunas publicaciones. Juan Carlos Merino. Gran aficionado a la historia, el cine y por supuesto la literatura. Es un veterano jugador de rol donde comenzó a desarrollar sus primeras historias al crear trasfondos para sus partidas. A finales del 2019 se lanzó a publicar su primera novela, La isla de Santa Rena, una historia de misterio y fantasía ambientada en los años 20, muy influenciada por la obra de H.P. Lovecraft. Y en 2022 publica su segundo libro, La Medium y la Máscara, una aventura victoriana de fantasmas, Winchester y sables. Ha publicado en las revistas digitales El Club de la Fábula y ZK 2.0, además de participar en el canal de YouTube UOD Studio y con el Colegio Santa Gema de Galgani de Madrid y la Biblioteca Pública de Aluche en actos dirigidos a fomentar el uso de la lectura. Rogelio Cesario. Game Master, guardián de los arcanos, Dungeon Master y ex distribuidor editorial. Es un conocedor de literatura pulp, terror, ciencia ficción y fantasía. Ha realizado entrevistas a personalidades literarias iberoamericanas relacionadas con el género de terror. Escritores, coleccionistas, editores y traductores. Y ha publicado artículos relacionados al juego de rol de la llamada de Cthulhu y literatura pulp. Y es asiduo colaborador para el grupo de Facebook Círculo Lovecraftiano. Excelente, gracias. Pues bueno, empezamos. Juan Carlos, ¿cuál es tu primera opción que tenemos para este conversatorio? Vale, Adelante. perfecto. Bueno, yo primero saludaros a todos los que nos acompañáis y a vosotros dos especialmente, y agradeceros esta oportunidad, esta invitación, ¿no?, para hablar de nuestras pasiones. Bueno, en primer lugar, no sé si lo puedo calificar como una novela de horror. Bueno, sí lo es, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar porque se vea. Es Drácula de Bram Stoker, ¿no? Este clasicazo entre los clásicos del horror. Además, esta es una edición muy bonita, por cierto, que puede tener un aire juvenil, quizás, pero la verdad es que es una edición muy bonita. Aprovecho para que le echéis un ojo, ¿no? ¿Por qué Drácula de Bram Stoker, no? El padre de los vampiros, podemos decir. Es cierto que se ha escrito antes de vampiros y que se comenta que Bram Stoker se basó en otras historias para escribir este Drácula, ¿no? Pero es verdad que es el vampiro por excelencia, el más famoso que hay entre todos. Yo creo que le preguntas a cualquier persona, le dices la palabra vampiro y todos te van a decir Drácula, ¿no? En todos los cómics donde le veas, en películas, es el personaje que más veces ha sido llevado, si contamos lo que es cine y televisión, es el personaje que más veces ha sido llevado, adaptado a cine y televisión de la historia, ¿no? Entonces, lo que decía, cualquier persona que le preguntes, que le digas la palabra vampiro, te van a decir Drácula, te lo van a reconocer, ¿no? ¿Qué ocurre con este libro? Es un libro que se escribe a finales del siglo XIX, ¿no? Y quizás es un libro que para los aficionados al horror moderno les puede defraudar en el sentido de que, bueno, el terror moderno, o hay otros libros de terror que son probablemente más viscerales, ¿no? Más crudos. Para mí uno de los grandes fuertes de este Drácula es precisamente eso,
que carece de ese terror más brutal y se queda en un terror muy elegante, ¿no? Es además un libro que está escrito no en base a diálogos, sino la historia funciona a través de los diarios de los personajes, cartas que se cruzan y poco a poco va avanzando en la historia. A mí me parece un libro precioso, como decía, muy elegante, que debería estar en cualquier biblioteca. No sé si es adecuado para hablar del inicio en el terror, pero sí que creo que a lo largo de nuestra vida una persona a la que le gusta el terror, aunque haya visto miles de veces Drácula en distintas adaptaciones, sí que creo que debería intentar leerlo. A mí me parece una versión increíble, sobre todo cuando hablamos que está escrito en la época en que está escrito, muy cuidada, ¿no? Es una edición que me encanta, todo lo que tiene. Tiene diferencias con respecto, por ejemplo, a la versión más moderna, podríamos decir, que es la película de Bram Stoker, de Coppola. Coppola lo que hace es introducir más la historia de amor entre los personajes. Convierte al Drácula diabólico, demoníaco, le concede un aspecto más humano, ¿no? Ese de amor. En el libro vamos a encontrar a Drácula 100% diabólico, ¿no? Es una bestia sanguinaria y aunque no es un libro, como os digo, que pues como otros que la sangre te puede salpicar, sí que es increíblemente, pues yo de verdad me encanta esa palabra para definirlo, horror elegante, ¿no? Horror victoriano. Me parece un libro increíble, la verdad. Se acerca más a las versiones que hizo quizás el Drácula, Christopher Lee o incluso Bela Lugosi, que esta última versión de Coppola. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dices. De hecho, yo soy, como cinéfilo que soy, de hecho yo vi la película antes, la de Bela Lugosi, la del año 31, perdona. Y después de todos los Dráculas cinematográficos que ha habido, yo creo que el que más asemeja es el de Lugosi a la novela, porque obviamente luego leí la novela, que me parece muy buena, buenísima, vamos. Y el que más se parece es un poquito más es el de Lugosi, porque le Coppola ya, es lo que tú dices, la historia de amor prácticamente está basada la película en la historia de amor de los dos y deja un poquito más lo que tú dices, lo sanguinario que es, lo terrorífico que es, lo asesino que es, para dejar un poquito más de paso a esa historia que está muy bien metida, muy bien introducida por Coppola en la peli, pero si ves la película de Lugosi, la verdad que es lo más parecido al libro y da miedo. Y yo creo que sí que es una buena novela para iniciar en el terror. Y qué personaje más da más miedo en el terror que los vampiros, ¿no? Que el vampiro. Y el vampiro por autonomasia es Drácula, no hay duda. El Señor de las Tinieblas, ¿no? Que podríamos decir. Sí, Hay que tener cuidado porque es una novela muy narrativa, cuidado. Hay personas que si los libros no tienen diálogos o van cargados de diálogos, puede no gustarles. Drácula Stoker es narrativo. O sea, ya os digo que Sí, son sí. diarios y cartas. Es una de las cosas que a mí me parecen increíbles. Yo que escribo un poco así, pues me pongo a intentar basar un libro a través de cartas o diarios y me parecería terriblemente difícil. Sí, sí. Sí, Tiene que ser porque muy te das tú al lugar de leer el concepto de, no sé, de Jonathan Harker o las cartas de Mina, o inclusive hay diarios del médico. Entonces, como que son diferentes puntos de vista, no es un concepto lineal de cómo está tomando la historia, sino que cada persona lo comenta. De hecho, estás viendo un comentario de Mina Harker y posteriormente ves la opinión que tiene Van Helsing sobre otra situación y luego la del doctor y luego un comentario de Harker y eso es lo que vaya, es un cóctel de situaciones bastante diversas que es lo que lo hizo muy atractivo en su momento y la verdad es muy interesante leer lo que serían relatos, cuentos o novelas del siglo XIX, del siglo XX. Como tú dices, es más narrativo, un poco más lento, podríamos decirlo, pero el disfrute es completamente
apasionante. O sea, esta novela sí es un clásico que simplemente se sigue editando actualmente. Hay un aspecto también de las historias que te cuentan, me parece muy interesante, que son el diario del doctor, ¿no? Porque él trabaja en un psiquiátrico y claro, te narra a los pacientes, ¿no? La investigación en este caso, Renfield, pero te narra también otros aspectos del psiquiátrico que desde un punto de vista histórico es muy interesante, ¿no? El psiquiátrico de esta época tenían que ser sitios terribles, absolutamente horribles. Sí, más que nada en la época victoriana, donde pues, inclusive a personas con problemas familiares los introducían ahí con tal de que no causaran problemas en la vida real. Sí. Y Eso es. hay que mencionar, tiene 2, 3 toques eróticos bastante fuertes para la época que sí me causó asombro, porque un consejo que yo siempre doy es que cuando leas una novela, te ubicas cuando fue escrita y más o menos te imaginas a los personajes de esa época, ¿no? Y hay 2, digo, sin decir spoilers, que hasta ahorita no sé si puedo decir eso de la novela de Drácula, pero sí tiene 2, 3 puntos que sí te quedas, wow, o sea, como que sí fue algo muy, muy fuerte para la época. A mí por eso me ha resultado curioso esta edición, pues si la veis, no sé si se aprecia bastante. ¿Cuál es la editorial? Alfaguara, Ah, Alfaguara Alfaguara. Clásicos. Ah, ok. Y me chocó bastante porque si la veis, es una edición que puede confundir, quizás pueda atraer a público juvenil. Y no digo que sea malo, ¿eh? Yo, un chaval a partir de 14, 15 años que se lee a Drácula, me parece absolutamente genial, ¿eh? Ah, O sí, pero sea, buscaría tal vez un vampiro más moderno, más de la época de Crepúsculo, ¿no? Podríamos sí, decirlo es igualito. así. Ah, sí, es un clásico como siempre. César, ¿qué tienes tú para introducirnos al terror que no sea escrito por Lovecraft? Pues ha estado difícil, la verdad. Y bueno, voy a empezar por una que realmente cuando la leí, la verdad es que me dio bastante miedo. Y luego sacaron su versión en serie, en serie de televisión. Esta serie es de los años 70. Y aún me dio más miedo aún que el libro. Y ya es decir, entonces creo que sería un buen libro para iniciar. Porque el autor, pues, que os voy a decir, Stephen King, el, el misterio de Salem Slot, ¿vale? Ah, ya, soy claro. Es una novela terrorífica, de verdad terrorífica. Desde que empieza hasta que acaba te tiene en tensión todo el rato, todo el rato. Es por lo que tú dices, tampoco por no hacer mucho spoiler, pero el vampiro, el asesino, es terrorífico, o sea, malo, terrorífico. Y tiene momentos de tensión muy buenos, buenísimos, buenísimos. No pierde combat durante toda la novela, todos los episodios son intensísimos. Y luego si tenéis la suerte, o la gente tiene la suerte de ver la serie de los años 70, creo 79, 78, 79. David Soul creo que es el protagonista, y James Mason también, o sea, actores de los clásicos de los 50 también que participaron en esta, muchos autores perdón, actores de clásicos que participaron en esta serie. Me parece buenísima, increíble. Terror en estado puro. Bueno, yo de hecho, cuando la vi, tuve noches de estas de decir, voy a dormir con la luz encendida del pasillo, porque hay escenas muy buenas, que ya en el libro te daban miedo, pero es claro, es como todo, ¿no? Si encima una imagen vale que más que 1000 palabras, luego lo ves y dices, más miedo aún. Entonces, creo que es una buena novela para iniciar en el terror. Si a la gente le gusta, pues hemos empezado con Drácula de vampiros, creo que sería también un buen complemento. Yo creo que, a ver, si hemos hablado primero de un rey de las criaturas del horror, pues no podíamos hablar tampoco, o sea, teníamos que hablar de uno de los Stephen autores King. de los reyes de la literatura de terror, Stephen King. Yo creo que el misterio de Salem Slot es todo un acierto por la historia clásica de la ciudad pequeña
¿no? Una ciudad típica Mm, estadounidense pequeña a la que llega este vampiro, sin hacer mucho spoiler, y, y todo lo que conlleva lo que ocurre con los habitantes de la ciudad. La verdad es que aunque estamos hablando de dos novelas, Drácula y de este vampiro, que pues hay 80 años quizás de diferencia entre uno y otro, los dos se pueden definir como grandes clásicos dentro del vampirismo, está clarísimo. Sí, y bueno, no sé cuándo ustedes vieron la serie, pero yo la vi en los 80s y estamos hablando que en ese tiempo a los sí, yo adolescentes también. no había muchas opciones en los cines. Bueno, sí había opciones de terror, pero usualmente no ibas tanto al cine como para ver todas esas películas de terror y empaparte de todo lo que había. Y hay que ser realistas, no había tantas películas de terror, eran pocas, ¿no? Y muchas de esas eran muy clásicas, tipo Christopher Lee, Peter Cushing, pero verla en la televisión y bueno, y ver dos, tres escenas que como dice César, de veras, Sí, 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 sí te sí. impactan, o sea, te dejan la huella todavía, o sea, a mí me encantó, o sea, la novela se me hizo muy, muy, muy interesante, es uno de los clásicos de la época de oro de Stephen King de los 70s y principios de los 80s, pero la serie, la verdad, sí obtuvo, o sea, catapultó el espíritu que tenía Stephen King al realizar el libro, la verdad. Sí, Muy sí, sí, está. recomendable ver la serie, inclusive, pues, cuanto antes, porque sí está bastante, bastante interesante la escena de la ventana. A mí me dio ¡Guau! miedo. La O sea, escena ¡Qué de la grande! ventana es mítica, mítica. Yo creo que sí, ninguno que la viéramos en aquella época luego dormimos en la cena. Dormió. Todos yo miraríamos hacia dormía, la ventana, yo dormía al lado de una ventana, entonces sí tenía miedo, la verdad, literal, la persiana bien bajada, Sí, sí, porque si no, embajada y cerradita, ¿sabes? y sí, sí, cerrada. En sí, pleno sí. verano, que la echaron, me acuerdo que la echaron, yo la vi, la verdad es que la echaron aquí en España, fue en verano, y como dice Juan Carlos, ya, con la persiana bajada y la ventana cerrada, asándote de calor, porque de verdad, de esa escena marca mucho. Y la sábana Sí, mágica, ¿no? Que crees que te tapabas y no te pasaba Sí, nada, ¿no? O sea, la sí, sábana pero blindada. no sí, querían ni mirar fuera de la sabana. y me acuerdo que mi madre no quería que la viéramos porque estaba fea la serie y Sí, la no, no, sí, vimos sí. casi escondida, ¿no? Para que Bueno, veas estamos hablando, qué terror se hacía, ¿eh? yo echo de menos precisamente eso porque quizás es una historia, no es que sea simple, pero son historias, digamos, más sencillas, ¿no? Yo a veces echo de menos eso en falta, eso, ¿no? la Historias un sencillez. poco más sencillas de lo que encuentras hoy en día en la actualidad. Más rebuscadas, más buscando un diferencial de las obras ya existentes, pero llegas a un punto capaz y ya no es tan diferente, es completamente nuevo y son conceptos nuevos, ya muy que probablemente a las personas no les puede gustar tanto. Eso es, estoy de acuerdo. Bueno, miren, no sé si nos pusimos de acuerdo, pero yo voy a hablar de otro, de vampiros. Qué raro. ¿Cómo da el vampiro? Es que es por es por la pantalla que tengo. Sí, Soy no. Leyenda de Richard Matheson, Ah, qué Ajá. una bueno. novela publicada en 1954 que realmente Richard Matheson es más conocido por sus grandes guiones de Dimensión Desconocida, no sé cómo la conozcan en España, Twilight Zone, Ujú. y sus guiones para televisión, y esto le provocó que escribiera muy pocas novelas, dentro de las cuales, pues esta fue una de ellas, Soy Leyenda, y la cual pues se hizo famosísima con la adaptación de Will Smith. Cabe aclarar a todas las personas que vieron la película que la novela trata de vampiros, no son zombies. Y trata de eso, o sea, de una persona que por una cuestión de una enfermedad, pues se queda solo y está en un mundo de vampiros. Entonces, la manera en que se desarrolla la historia, la manera en que él se enfrenta a esta situación nueva, pues sí, si vieron la película de Will Smith, podrán verse reflejados gran parte del concepto de la novela, pero se queda muy corto en los conceptos de la soledad de la persona. O sea, hay un capítulo de un perro que no quiero decir mucho, que te quedas tú asombrado de todo lo que puede sentir una persona, ¿no? Y el final es apoteósico
maravilloso. O sea, es una novela clásica de vampiros que todo mundo debería leer para comprender muy bien la evolución, como en este caso, ¿no? O sea, de Bram Stoker Drácula nos pasamos a lo que sería Stephen King, El misterio de Salem Lot, y ahorita Soy Leyenda. 3 novelas similares, más no iguales, del género de vampiros. A mí esto hoy me gusta porque estamos uniendo mucho literatura y cine. Vamos, están bebiendo uno del otro y eso, como me encantan las dos ramas, pues me lo estoy pasando genial, ¿no? Yo creo que siempre el vampiro siempre ha jugado con esa idea de, a ver, normalmente siempre es una criatura solitaria. Tanto en Salem Slot como en Drácula es una criatura solitaria, ¿no? Tiene sus servidores, pero el vampiro suele estar solo. Sin embargo, aquí en Soy Leyenda le damos la vuelta a la historia, ¿no? El que está solo realmente es el héroe o la víctima, que diríamos, ¿no? Y el que hay muchos alrededor, en este caso son los vampiros. Vampiros. Y juegan también con esa idea de la oscuridad, ¿no? Uno de los temores que siempre ha tenido el ser humano, ¿no? Que se esconde, ¿no? En las sombras, en la oscuridad. Como decía, creo que fue Aníbal Lecter, ¿no? Tememos lo que no vemos, ¿no? Exacto. Exacto. Pero sí, el vampiro, la figura del vampiro es tanto para la literatura como para el cine, es una pieza básica que ha servido de idea para un montón de novelas que han sido llevadas al cine, obviamente. ¿Y qué otra sugerencia nos tienes, Juan Carlos? Bueno, pues traigo ahora un libro muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante, que no ha estado exento de polémica. Mucha polémica. Es un libro que creo que es menos conocido, probablemente sea por la polémica, bueno, se verá al revés. El diario de Jack el Destripador. ¿Vale? No es una novela. Lo interesante de este libro es que no es una novela. A ver, de todos los candidatos, bueno, los riperólogos, creo que se llaman, son los especialistas en el caso, como ya sabéis, Jack el Destripador. A mí hay una cosa que me apasiona, que en realidad este es el verdadero horror que hay, ¿no? Porque podemos hablar de vampiros, de hombres lobos, pero no dejan ser criaturas de ficción. Al menos se supone que son de ficción. Pero en el caso de los psicópatas, este es el verdadero temor, ¿no? El verdadero horror que existe y que siempre nos ha perseguido, ¿no? El psicópata. Y Jack el Destripador fue el más famoso y el primero mediático de todos ellos. Se ha escrito incontables veces, hay libros, solo tienes que ponerte a buscar por todos lados, películas, adaptaciones, candidatos. Vale, este libro es un libro polémico porque hay gente que dice que se ha comparado con el caso famoso de los diarios de Adolf Hitler, que se vendieron por una millonada y luego dijeron que eran falsos. Pues parece ser que hay un problema con este libro que es similar. En la introducción, cuando la editorial española se hace con los derechos, están muy contentos y de repente sale una nota de una editorial norteamericana que dice que esto es falso. Claro, ellos dicen, ostras, ¿qué ocurre? El autor sigue diciendo que es verdadero y luego, según te explican, el diario se le entrega a varios expertos, tanto de los investigadores del caso, como expertos que analizan la tinta, las cartas, etc. Se llega a una conclusión, ¿vale? El libro, el diario, no está escrito en un tiempo moderno y la persona que lo escribió tenía que tener muchos conocimientos sobre el caso. Y no se descarta que pudiera estar escrito en la época victoriana o quizás algo posterior a los asesinatos. ¿Que no es verdadero? Bueno, lo interesante que nos muestra el libro es que es una investigación. Entonces, tú, como ellos te dicen, al final tienes que sacar conclusiones. Si no es verdadero, desde luego lo escribió alguien que era conocedor del caso. Eso seguro. Sin contar mucho spoiler. Esto es lo que nos dicen. Es que existió un comerciante en Londres en la época llamado James Maybrick. James se escribe James y Maybrick acaba en CK. ¿Vale? Si unimos las dos primeras letras del nombre y las dos últimas de Maybrick, del apellido, nos sale Jack. James Maybrick se hizo famoso en la época porque su mujer fue acusada de envenenarle. Y aunque se la sentenció a muerte, luego no
¿no? Estuvo varios años en prisión. Fue un caso muy mediático de la época. La mujer de James Maybrick le fue infiel. James Maybrick iba, aunque vivía en Liverpool, iba varios fines de semana a Londres a ver a un hermano suyo. En la infancia había estado viviendo en Whitechapel, que es donde se cometieron los asesinatos. Y los asesinatos se cometieron también durante los fines de semana. Tiene muchas similitudes muy interesantes, muchísimo. El diario se encontró, parece ser, en una casa detrás de un tabique donde vivió James Maybrick. De verdad, todo lo que te cuentan aquí es súper interesante. A mí me parece apasionante, ¿no? Además vienen documentos gráficos que pueden herir ciertas sensibilidades, por cierto. Viene información, vienen fotocopias de las cartas que se escribieron, vienen muchísimos datos que hacen un libro apasionante, tanto si lo queremos leer desde el punto de vista de ficción, como si lo queremos leer desde el punto de vista de una investigación. Desde luego una investigación hay detrás, o sea que a mí me pareció un libro muy interesante. Y me resultó muy curioso porque cada vez que sale un candidato nuevo a ser el asesino y te dice, no, seguro que es este porque es una prueba definitiva, al año siguiente te sacan otro candidato también y te dicen lo mismo, no, ahora parece que va a ser este, ¿no? Seguramente es un misterio que nunca se terminará de aclarar y es posible que sea porque hay tantos estudiosos del caso que nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? en quién será el candidato, el asesino real, ¿no? Yo es un libro que recomiendo mucho, me parece muy interesante, de verdad. Y si queréis conocer un poquito del caso de Jack el Destripador, desde un punto de vista muy cercano, es perfecto, la verdad. Sí. Wow. Sí, es uno de los, es uno de los personajes del terror o del horror míticos. O sea, Jack el Destripador, pues, está claro que es uno de esos personajes que siempre películas, se han hecho un montón de adaptaciones de novelas con diferentes sospechas de quién ha podido ser realmente fue o Jack. Últimamente creo que leí uno de que hasta había sido una mujer, una chica, o sea que dice que es un personaje que por el misterio que causa de que nunca se supo realmente quién ha sido, hay muchas investigaciones, hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero realmente nunca se ha sabido quién es. Y igual que llegó, se fue y ahí quedó, ¿no? Entonces, creo que es un O no se mito fue, del terror o no se fue. Esa es una de las claves que cuentan de este caso, ¿no? Porque dejó de matar. Alguien que porque dejó mataba de matar, eso es. Claro, porque a lo mejor no dejó de matar. Esa es la clave que dicen algunos estudiosos, ¿no? Que siguió Sí, que matando. Hay casos muy se fue a similares. otro sitio. Claro, hay casos muy similares antes y después. Lo que es seguro, lo que todos prácticamente coinciden, es que son las 5 víctimas canónicas que se dicen, ¿no? Pero es verdad que hubo casos antes y después que, bueno, pueden ser similares. La pregunta esa es ¿por qué dejó de matar? ¿No? ¿Qué le ocurrió? Pues bueno, aquí te da una explicación, ¿no? Lo envenenó su mujer, quizás porque descubrió que era el asesino. Puede ser. Y más que nada que en esta época, no sé si hayan dado cuenta, pero se está poniendo de moda el asesino en serie. O sea, el Ted Bundy, las documentales, las bioseries, pero aquí estamos hablando del original. Y cabe destacar que Scotland Yard pues no lo dejó de lado, o sea, estuvo haciendo sus investigaciones, hubo detalles, guardaron algunas pruebas pues, que se podían ir contra cierto grupo étnico, vaya, es como ahorita realmente, o sea, la situación estaba muy peliaguda en ese tiempo. Y te digo, ese libro lo desconocía y el tema es apasionante, o sea, el diario porque como tú dices, o sea, te profundizas en la mente de la persona. Y algo que he visto yo cuando has leído relatos del siglo XIX, del siglo XX, es que la manera de que las personas se expresan son muy diferentes. Entonces, leer algo de una persona del siglo XIX que pudiera ser Jack el Destripador, pues sí, o sea, estás leyendo lo que él sintió en su momento. La verdad, está impresionante el libro, no, la verdad no lo conocía. Yo creo que ha sido por la polémica esta que surgió. Parece ser que el autor luego se retractó, dijo que sí que era falso, aunque no explican ni quién lo escribió, ni cómo lo hizo.
Luego parece ser que no, que volvió a decir que no era falso. Sé que había otro libro que habían sacado hace poco explicando nuevos hechos. Aún así, creo que es un libro, como decía, tanto para leerlo desde el punto de vista de ficción como de investigación, creo que es muy, muy interesante. La verdad es que es una historia que, bueno, todos hemos oído hablar de la conspiración esta que se decía, ¿no? Pues que el implicado era un médico o incluso el hijo o nieto de la reina Victoria. Bueno, siempre se han oído mucha historia, ¿no? Yo, si queréis profundizar un poco y leer una obra de verdad perturbadora al 100%, a mí yo cuando terminé de leerlo me tuve que, no sé, buscar, no sé si fue Harry Potter o qué era, porque había acabado de verdad. Ver la caricatura de Heidi, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, el From Hell, Alan Moore, Sí. es tremendo. O sea, es cómic, formato cómic, en tinta negra completamente, pero es tremendo. O sea, me parece, es una obra, a mí me parece muy buena, pero muy explícita, tremendamente explícita, o sea, y perturbadora 100%. Pero es una forma de visitar la versión de la conspiración muy, muy interesante. Hay dos datos que a mí me parecen, porque además Alan Moore, una cosa muy buena que tiene es que para hacer esta obra se documenta al 100%. O sea, ningún dato de los que da es erróneo o inventado. El inspector que traen para investigar el caso cuando empiezan las muertes, es curioso, es un inspector que no estaba ya en Whitechapel, ¿no? Y justo antes, el día anterior al último crimen, que es el más brutal de todos, bueno, el tío ahí se explayó, pero ese inspector dimite un día antes del último crimen. ¿Por qué? Porque sabía algo. O sea, es muy interesante. El tema también de la conspiración es tremendamente interesante. Pero ya os digo, no es un cómic, porque es un cómic. Por supuesto, es un cómic para adultos y no es para nada para estómagos sensibles. De verdad os lo digo en serio. Es muy duro. Pero es un tema muy interesante, apasionante, la verdad. De hecho, me recuerda también un relato corto de Robert Bloch. Creo que lo tradujeron suyo atentamente, Jack el Destripador. Está bastante interesante si lo pueden ver, inclusive en el archivo de documentos del grupo. Pueden buscarlo y ahí lo encontrarán. De hecho, ya lo hemos analizado en alguna plática que hemos tenido con el Círculo Lovecraftiano y la verdad, o sea, el concepto que mete Robert Bloch de Jack el Destripador está bastante interesante. Y es lo que te digo, o sea, está dando de qué hablar hasta actualmente en estas fechas. César, ¿qué recomendación tienes para Pues me ha público? costado bastante, he estado ahí luchando entre varios, pero me voy a quedar con, más que con uno, es con varios, es como con varios cuentos, ¿vale? Y como hemos hablado de Stephen King, voy a hablar de otro autor que ha sido, pues, para muchos autores ha sido su maestro, como por ejemplo el de H.P. Lovecraft, que me voy a quedar con esta edición porque, bueno, hay varias, ¿vale? Tengo los varios, pero bueno, todos los cuentos de terror del maestro Edgar Allan Poe, ¿vale? Hay varias ediciones, hay varios cuentos por separado. Bueno, yo de este porque me vienen casi todos juntos. Y creo que hablar de Poe pues, es hablar de un genio que, como a Juanca le gusta tanto la época victoriana, pues aquí tienes un ejemplo claro de un autor de la época victoriana como es Poe. Además, un autor que estuvo, pues eso, toda su vida, pues la verdad que tuvo una vida bastante difícil y trágica, murió joven, toda su mujer murió de tuberculosis, nunca su obra nunca en vida nunca estuvo reconocida, ha sido a posteriori cuando se ha hecho, cuando pues su obra se ha dado a conocer y cuando pues, se la ha puesto en el sitio que le corresponde, ¿verdad? Y la verdad Yo que creo, los cuentos de Poe es, de verdad, quizás es un poquito, ¿no?, el precursor de la novela gótica, porque toca varios puntos. Sobre todo me gusta Poe porque realmente es el terror un poquito, el terror no sobrehumano,
sino el terror humano, de lo que es capaz también de hacer muchas veces la gente normal, ¿no? Ya por aquel entonces, no hace falta venir ahora al siglo XX, o al siglo XXI, perdón, ya, de lo que es capaz de hacer una persona, ¿no? Poe ya lo dejaba claro en sus cuentos, y hay cuentos realmente de él que te ponen los pelos de punta. Estamos hablando del siglo XIX, o sea, yo creo que El gato negro Ese. o El hundimiento de la calle de la... Perdón, el barril del amontillado, quería decir, me encantan. O sea, y además no sé, Juanca, si te acuerdas, porque yo me acuerdo que aquí en España hubo una serie que la dirigía Chicho Ibáñez Serrador, no sé si allí o en México sabéis quién es, pero aquí hizo adaptaciones muy buenas de cuentos de terror, y lógicamente para él también Poe fue pues, una referencia, y llevarla aquí a obras como a pequeñas obras de teatro, muchos de los cuentos de Poe, y fue el poquito de aquí el que introdujo también mucho la imagen de Edgar Allan Poe. Y yo me acuerdo que esas series eran cortas, no duraban mucho, 45 minutos duraban y eran terroríficas, con actores españoles, pero muy bien versionada, y me encanta. Creo que Allan Poe pues merecía incluirse en esta charla, porque creo que es uno de los precursores de la literatura de terror. Yo creo que Poe, claro, es que la época victoriana es una época muy oscura. Quizás nosotros la vemos con cierta idealización, ¿no? Pero es una época muy oscura. Vivían con la muerte, ¿no? Hablamos de una época en que la gente se hacía fotos con sus seres queridos, con sus familiares fallecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es verdad que es una época difícil de vivir, ¿no? Antes hablaba de quizás la elegancia que tiene para mí el Drácula. Yo creo que aquí en Poe encontramos unos escenarios, es lo que tú decías, ¿no? Mucho más reales. El gato negro es una obra tremenda. O sea, madre mía, es grotesco lo que ocurre en esa historia, es genial. Es muchísimo más dura que Drácula. Drácula no deja de ser esa ficción, Lo ¿no? que hace una Fantástica. persona por celos, Eso los es. instintos básicos de una persona, de que no hace falta ser un vampiro, no. O sea, la gente por celos es lo que es capaz de hacer, por envidia. Y tiene una cosa muy buena que, por ejemplo, yo creo que es también una cosa muy positiva a favor de Lovecraft, ¿no? Que al ser algunos de sus cuentos breves, incluso, ¿no? Puedes ir conociendo al autor poco a poco, ¿no? A lo mejor hay gente que le cuesta más leerse una novela de estas de 300 páginas. Bueno, pues en el caso de Poe, tanto Lovecraft, puedes ir tirando de sus textos cortos Eso es. y disfrutarlo igualmente y conocerlo. Sí, ¿qué me dicen de las series de películas que salió Roger Corman en los 60 con el grandísimo Vincent Price? Qué grandes. Simplemente leer, creo es del 64, cuando el del Cuervo, los diálogos de la historia de Edgar Allan Poe narrados, interpretados por Vincent Price, El Foso y el Péndulo, lo de la Máscara Roja. O sea, para los que no las hayan visto, son películas de bajo presupuesto, Sí, más pero bien serie hechas B. sí, pero con toda la mano, tipo como las películas de Drácula de Christopher Lee y Peter Cushing de la Hammer de los De la años Hammer. finales de los 50, principios de los 60, que no por ser clase B demeritan el concepto. Clase B denominaban que era con bajo presupuesto, pero tenías a un Vincent Price, creo que también salía Peter Lorre, y la verdad, pues, eran genios de la actuación, y como están ambientados en obras de Edgar Allan Poe, le ponen un cariño y un amor a la obra, y Roger Corman se ve que sabía lo que estaba haciendo, y les recomiendo, no recuerdo cuántos son, creo que es una serie de 3, 4, 5 películas, pero yo he visto pocas, pero sí las recomiendo ampliamente. Curioso lo de la Hammer. Bueno, es que vaya nombres que acabas de decir, ¿eh? O sea, Roger Corman, Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Peter Price. Lorre. Es que es curioso lo de la Hammer, porque es lo que dices, ¿no? Empezó siendo como una serie B, pero es que ahora son unos grandes clásicos del cine. O sea, la primera versión de Drácula de Christopher Lee, esa película es genial, genial. Y tiene algunas otras obras que tienen un algo especial, ¿no?
que vamos, a mí me maravillan. O sea, de hecho, yo creo que el mejor Drácula de la historia es Christopher Lee. Para mí es el Y mejor. la escena que se pelea con Peter Cushing, la verdad, sí, está muy Los heavy. candelabros. Wow, Sí, y qué luego bueno. cuando yo no sabía, pero cuando vi la película, luego supe que era la primera vez que un personaje en una película salía la sangre de un vampiro, que la sangre de la víctima salía y como era color se veía la sangre roja y era algo wow, o sea, como que Qué muy bueno. impactante para la época y Christopher Lee fue el primer Drácula vampiro que se veía la sangre que tomaba, porque hay que ser realistas, las de Bela Lugosi por la época, pues si era Ah, vampiro, le clavaba una mordida en el cuello, pero no se veía nada en ese tiempo. nada. No. Era prohibitivo, ¿no? Qué grande. Yo hay, como anécdota, hay una película de la Hammer, creo que debe ser del 77 o 75, que es Kung Fu y creo que es Kung Fu y los 7 vampiros de oro. Yo cuando la vi de Los pequeño, 7 vampiros. de verdad, y Sí, me aterrorizó. Pasé una noche fatal. Esa noche fue horrenda. No dormí nada. Estaba ahí con la sábana, como decía antes Rock. ahí se juntan dos Pero géneros hoy, ahí. y hoy en día, claro, no puedes evitar incluso hasta reírte con algunas cosillas que ves. Pero es lo que hablábamos, tiene ese toque especial, ¿no? Pero te Que, emocionabas. Yo recuerdo que la historia de los 7 hermanos y luego sale Peter Cushing, digo, wow, y luego salen wow, artes marciales contra qué Drácula. bueno. Guau. Suena Sí, sí. absurdo, tonto, pero a mí me gustó. A mí A ver también. quién, Es quién, un quién hoy en clásico día de... hace eso. No. Y lo de la Hammer es una lástima porque mucha gente durante mucho tiempo tiene el concepto pues, eso, de películas malas o de serie B más. No. Y lo que tú dices, Juanca, que hoy en día hablar de la Hammer, ponte de pie y cuádrate porque estás hablando de grandes películas, grandes clásicos y con un elenco de actores, bueno, que yo creo que lo hacían ya de vuelta, y mira, hago lo que quiero y ahora voy a hacer esto porque me gusta, porque soy un fan, por ejemplo, de Edgar Allan Poe y voy a hacer sus adaptaciones porque me da la gana. Y dejaron ahí su impronta de su figura y ahí están. O sea, De hecho, ahí Christopher quedan. Lee nunca renegó de las películas de No, bajo no, no. presupuesto, podríamos decir lo que realizó, la verdad, no estaba dentro de la categoría de un gran actor de grandes producciones en los años 60, 70, pero él nunca renegó de lo que hizo en su momento y igual los demás, Peter Lorre y lo que sería Vincent Price, o sea, eran genios que pues, les gustaba hacer ese tipo de películas, lo disfrutaban y se nota en las películas. De Sí, hecho, los diálogos que tienen en las películas de Poe, de Roger Corman, están fantásticos y luego el tono de voz que hace, o sea, para los que no lo ubiquen, él es el de la voz del video de Thriller de Michael Jackson cuando está en la zona del cementerio, esa es la voz de Vincent Price y narrando los diálogos de Poe, pues imagínenselo, no sé, es un shock, ¿no? La verdad, de escucharlo decir sí. la poesía del cuervo, ¿no? Tiene por ahí, si queréis como curiosidad, tiene por ahí por YouTube, si lo buscáis, si ponéis Vincent Price Thriller, lo vais a encontrar enseguida. Le entrevistan en un programa, debe ser de los 80 en directo, y le piden pues que pronuncie, ¿no?, lo que dice en el vídeo de Michael Jackson de Thriller. Le ponen la música de fondo y él en directo lo dice. Y es que es una gozada. O sea, tiene un tono de voz el tío joder, qué bueno, qué grande. Y cosas bien curiosas, ¿no? Él nunca se estereotipó en esos géneros. De hecho, tengo entendido que era un experto en arte y hasta él ayudaba en el catálogo de Sears en Estados Unidos de arte. Él era el curador de los productos que ofrecía Sears en su catálogo de arte. Entonces, vaya, es un personaje con grandes gamas, ¿no? O sea, muchas facetas, no nomás es estereotipado un personaje de película de terror, ¿no? O sea, estaba muy involucrado en el arte moderno y era un experto. Es algo que a mí me asombró conocer de él. Qué grande. Sí, sí, grande. Bueno, pues bueno, yo volviendo al tema, pues fue una novela que podríamos decir que sí me asustó, la verdad. Es El Exorcista. Oh, Esta me gusta mucho porque es una edición de México de 1974 cuando se estrenó la película. qué bueno. Y para no maltratar el libro, pues ya tiene sus años, pues aquí hay otra edición nueva que es fácilmente conseguible.
de William Blatty. Aquí, pues, una de las cosas es de que, pues, es una clásica historia de una posesión en una joven niña, la Regan, y pues, bueno, o sea, el esfuerzo que hacen los padres para poder exorcizarla a esta niña, ¿no? Y pues sí, la verdad, la película se hizo una película y pues está catalogada como la mejor película de terror de todos los tiempos, más que nada por el impacto mediático que tuvo, los efectos especiales muy, muy clásicos, ¿no? En ese tiempo no había uso de computadoras, CGI ni nada de eso, eran efectos prácticos. Y aparte, ¿no? De que la película estuvo rodeada de ciertos hechos raros, curiosos, que no podríamos decir que estaba maldita, pero sí pasaron muchos, muchos casos. Pero la novela, la verdad, si tienen oportunidad de leerla, léanla en la noche para que cause mayor efecto, porque a mí se me asustó bastante. Yo creo que después del psicópata, ¿no? Si eliminamos el horror fantástico, o sea, las criaturas, lo que decía antes, vampiros, hombres lobo, etcétera, y después de hablar del psicópata, que es el horror más real que tenemos, ¿no? Yo creo que el otro miedo que hay ahí, que es tremendo, que muchos pensamos, es este, ¿no? El del demonio, el de los espíritus, ¿no? Y yo creo que claro, el exorcista es seguro la mejor de todas las que se han escrito sobre el tema. Sí, porque te lo tratan de como un aspecto real. Y el Sí. hecho que tú concibas eso que sucede en la vida real fue lo que causó el efecto. O sea, y eran los años 70 donde las personas pues no están tan acostumbradas a esos géneros de gore, de sangre, tanto en la televisión como en las películas era más moderado. Entonces esto causó un efecto. Yo conocí a un gerente de materiales cuando empecé a trabajar en fábricas, ¿no? Cuando acabé mi carrera universitaria y yo tendría 20 años y él tendría, no sé, unos 45 años. Y me dijo, yo fui a ver la del Exorcista aquí en Monterrey, se llama en el Río 70. Era un cine de esos de antes donde le cabían 1,000, 2,000 personas. Y él me dijo, yo vi gente que se desmayó al ver la película. Ese efecto ya no lo tienes hoy, porque ya estamos bien embotados con tantas cosas que dices, eso lo vi cuando tenía 5 años, ¿no? Claro. Pero que te platiquen que se desmayaba la gente al ver una película, sí es algo impactante. Yo creo que es la película más terrorífica que hay. O sea, de hecho, es que la sigues viendo hoy y te sigue dando miedo. O sea, yo es que la escena en la que el padre baja del taxi, del coche, el padre, y está enfrente de la casa con la niebla, es que esa escena ya solo te da pánico y todavía no ha entrado a la casa. Y dices, madre mía, lo que te espera. Le estás diciendo, no sabe lo que hay ahí dentro. O sea, Sí. y luego todas las escenas con Regan es que, hablando de la novela, creo que realmente la versión, porque esto es un hecho real, está basado en un hecho real, era un niño, no una niña, a quien poseyó, a que se poseyó, no era una niña, era un chico, un chaval. Pero creo que sigue dando pánico la película, hoy la ves, sigue viendo, creo que ha envejecido fenomenal. O sea, pueden pasar los años, la sigues viendo y te sigue dando miedo, miedo de verdad, de verdad. Este verano pasado tuve la suerte, estuve en Washington, pude ir, estuvimos de vacaciones con mi familia, y fuimos a Washington y fui a esa parte solo por ver la escalera por donde se cae el padre, que es mítica, este muro ahí es súper ¿Pero famosa. subiste y la bajaste o no te atreviste? De hecho, primero la bajé, no la subí, solo la bajé. Empecé por arriba, bajé abajo y porque todo el mundo dije, no vamos, no voy a arriesgarme tampoco. No, y cabe mencionar que la adaptación es muy buena adaptación de la novela, pero hay que ser realistas, o sea, se queda corto en cuanto yo tengo muy fijado en mi mente los diálogos, ¿no? Entre cuando está Regan posesa y está hablando el diablo, el demonio, porque son varios, con el padre Carras, o sea, son diálogos completos. Entonces tú dices, güey, está hablando con aquel. No, sí te da miedo. O sea, Yo creo que Da hay otras miedo. novelas similares, ¿no? De la época, además también adaptaciones, La semilla del diablo, La profecía,
pero no sé, te presentan el tema del demonio de otra manera, desde otro punto de vista. Aquí es lo que dice Rob, ¿no? Esas conversaciones que tiene con el diablo que hay dentro de Regan, te ponen Es los pelos de impresionante. punta, ¿no? O sea, te das cuenta de lo malvado Es que es, impresionante. ¿no? Cómo provoca al padre Carrans, es genial. Y sigue dando mucho miedo. Yo, de hecho, Cómo no hace lo mucho que no la veo. quiere, busca los engaños, busca la exasperación, el enojo, y es un duelo de diálogos bastante fuerte. Para mí es uno de los mejores puntos de esta novela. Sí, sí, sí. Y luego lo bueno es que la sigues viendo hoy en día y dices, pero bueno, pero no ve el padre, que le está provocando, ¿no? Que el demonio te está buscando tu parte débil, pues, para intentar, para intentar doblegarte. Y dices, ¿cómo cae, no? Porque qué fácil. Bueno, pues es que, claro, estate allí tú, estate allí en medio de esa habitación tú solo, con, con, con alguien que habla con esa voz. ¿Sabes? Es difícil, es difícil. La verdad es que, como dice Rock, es que da miedo. O sea, es que sigue dando miedo. Y luego, aparte de las conversaciones, es cómo le mira. La cara de Regan mirando al padre, con esa cara de perturbada, es que da terror, da terror. Te digo, es lo que dices tú, Juanqui, que hay otras películas como otra que da mucho miedo, la verdad, que también es muy buena, como La Profecía, con el Damian, pero no es tan personal como El Exorcista, en el que hay continuos diálogos entre el demonio y el padre. O sea, para mí, creo, con diferencia, es la película de terror más terrorífica de todas. Decía Luego van Rogelio las lo de demás. que la gente se desmayaba, ¿no? Es curioso. Sí, Dicen sí. que con la matanza de Texas en la época pasó lo mismo, ¿no? Que la gente se vomitaba en el cine, se marchaban. Pero es verdad que el terror que hay en El Exorcista llega más allá, porque películas como La Matanza de Texas son más gore. Pero El Exorcista no. El Exorcista te pone a temblar desde el principio. La primera vez que habla ya el diablo, te pones ya, coges el almohadón y ya te tapas con él y lo pasas fatal, fatal, fatal. Sí, de Y hecho, estamos muy desensibilizados por lo mismo, de que querían causar un efecto mediático en la audiencia, y se iban evolucionando. Bueno, aparte que había mayor censura anterior, pero iban evolucionando en los conceptos, que ya ahorita ver cuestiones ya más viscerales es hasta cierto punto normal, y muchos dicen, si no hay eso, no es una buena película de terror. Yo recuerdo mucho un comentario que hizo Ray Bradbury cuando fue a ver Frankenstein. Tendría 7 años, 8 años, y lo tenía muy fijo en su mente. Dice, hay una escena en la película Frankenstein donde se escuchan los pasos del monstruo bajando unas escaleras. No se ve todavía, pero se ve nada más las pisadas. Y dice que en ese tiempo, él se acuerda mucho que todos los infantes y hasta adolescentes estaban atrás de los asientos temblando de miedo. Ese era la manera, no podremos, bueno, pues tal vez era la ingenuidad, ¿no? De las personas que esperaban algo diferente en el cine de terror, pero sí fue muy impactante en su momento. Muy bueno. Yo me acuerdo de La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, película en blanco y negro, con efectos limitados. la de Romero. Sí, a mí me Yo. parece genial. Es absolutamente desasosegante. O sea, termina y te deja un cuerpo que dices, "Puf, me ha dejado machacado". Y tampoco es una película con gore, no hay sangre porque es en blanco y negro, pero de verdad es una película muy inquietante, muy inquietante. Es lo que decía Rob, ¿no? Hoy en día parece que tiene que salpicarte, ¿no? Ese recurso tan puesto que hemos visto incluso en películas bélicas, que salta la sangre a la cámara. No, tampoco Sí, hace no, falta y tanto. ya ahorita llega un punto en que, no sé, el cine, por ejemplo, de zombies ha llegado a un punto en de que ya es hasta paródico. Sí. Mi novia es un zombie, y hay tantas películas de zombies de bajo presupuesto, mediano presupuesto, y allá tratan todos los géneros habidos y por haber, y que Sí. tú te quedas de que pues ya no hay nada nuevo. O sea, hay algunas películas que sobresalen siguiendo la misma trama de siempre, pero con algunos giros, como La Horda, de producción francesa, pero realmente ya no hay nada bajo el sol, ya como que ya todo está descubierto, ¿no? Sí, Yo es eso. volviendo al Exorcista, hay una cosa que creo que tuvo mucho éxito aquí, que la hizo tener mucho éxito, al menos en España, y es el doblaje. El doblaje del Exorcista es impecable, es de quitarse el sombrero. De hecho, luego la redoblaron aquí
y para mí se la cargaron completamente, ¿no? Eso es un sinónimo de lo que hace un doblaje original de la película, ¿no? Eso no sabía, la verdad. Sí, la verdad, el doblaje que se hacía en esos tiempos estaba muy controlado y le daban una calidad impresionante, ¿no? Y ahorita pues ya, ¿para qué hablamos, no? Ya contratan a influencers o buscan lo más barato, ¿no? En vez de la calidad, ¿no? De hecho, anteriormente había personajes, actores de doblaje, que eran actores de doblaje, que eran oficialmente los actores. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la serie antigua de Koyak, el detective Elisa pelón Balas. Terry Savalas. de Rizabalas. Él conoció al actor de doblaje en México y le encantó, ¿no? O sea, de hecho decía, pues es que él lo hace mejor que yo, ¿no? O sea, y decía, cualquier película quiero que él sea. Y en ese tiempo se consideraban ya ciertos personajes, actores con sus doblistas únicos. Y ahorita pues ya, eso ya se fue, ¿no? Ya bajó mucho la calidad y los tiempos y los modos de hacer los doblajes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Aquí los en España libros. igual. Aquí... De hecho, no sé, hay unos videos muy jocosos de la persona que dobla, que pone los nombres a las películas, ¿no? Que son diferentes, Bueno, completamente diferentes. creo que eso deberían, de verdad, eso los gobiernos de cada país deberían de entrar de lleno en eso y prohibir los cambios de títulos. O sea, yo es que me parece vergonzoso. Además, unos títulos además que hacen, no sé, entiendo que es más publicitario, lo que tú quieras, pero por favor, debería estar prohibido. De hecho, a mí me tocó un caso muy curioso que dije, está bien hecho, está mejor que en lo original. Diario de una pasión. El nombre es evocador, te dice todo casi y no te dice nada, te da el gusto de verla. ¿Cómo se llama en inglés? The Notebook. Entonces tú dices, bueno, como que ahí sí les ganamos, ¿no? Hay algunas que mejoran con el título, ¿sabes? Sí, pero muy pocas, muy pocas. Yo creo que hay un ejemplo que es La jungla de cristal. Allí en México no sé si ¿cómo Yo la cómo se conocí por llamó? la revista Todo Pantallas, ¿la recuerdan? Sí, 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 sí. Había una sección y hablaban y de repente vi Jungla de Cristal y yo, ¿por qué? O sea, Claro, en inglés es Die Hard, ¿no? No sí, sé cómo se aquí, traduciría, es como sí, muerte dura, o ¿no? O sea, aquí es duro de matar. duro matar. Sí, ¿Ves? Algo entonces así. te quedas tú así, que jaula de cristal, ¿no? Pero de hecho recuerdo mucho que en el periódico en esos tiempos salió una crítica diciendo que muchas veces tienen que hacerlo para hacerla más atractiva. Y me acuerdo mucho una película que pasaron en ese tiempo que decían, ¿quién va a ver una película que se llame Tomates Verdes Fritos? Ajá, Qué bueno. Y en inglés así está, literal, es una traducción literal y como que, güey, es de cocina, ¿no? sí, sí, sí. Según recuerdo era una historia de varias actrices de edad madura, mucha actuación, Muy un buena. tema de amor, o sea, nada que ver, o sea, pero bueno. ¿Algún algún último consejo? ¿Algún libro que tengan que hayan creído que podemos incluirlo? Uf, no lo ves craftiano, ¿no? Tiene que ser. Así es algo que tú tengas por ahí que digas esto me gustó. Yo estaba a punto de meter A porque ver. el libro me dio pánico y la película me dio más. Oh, madre mía, son palabras mayores esto. Tiburón, Si es que de aquí nos vamos directamente a hablar de de cine, no Peter puede ser. Verlaine, que el libro te da mucho miedo porque da miedo. Además no es una novela muy larga y es muy intensa, pero luego Spielberg, el maestro Spielberg, la película es muy buena también. Entonces, es otro tipo de terror, ¿vale? Terror más terrenal. Bueno, y no hace falta ser nada sobrenatural. O sea, puedes estar en la playa tranquilamente y te encuentras con el verdadero terror en forma de tiburón. No, y tú dices, oye, una novela de terror de animales como que no te lo imaginas, pero bueno, es del 70 y tantos y pues bueno, o sea, lo que te digo, querían innovar y en muchos casos sí lo lograron.
No, además, todo el mundo dice, no, hombre, luego es verdad que le dio muy mala fama la película al tiburón, ¿no? Pero también es verdad que por lo menos a dos todos los años se los comen, ¿no? O sea, que bueno, tendrá mala fama, pero es cierto que de vez en cuando morder a alguien lo muerden. Sí, Entonces, es una película, yo no me canso de verla, no me cansaré jamás. Hace poco decían en Twitter, hacían un comentario que decían, jo, no sé si atreverme con ella porque tal. Y yo le puse, mira, o sea, tienes que verla sí o sí. Es impecable, pero es que además tiene un trío protagonista que es que lo bordan. O sea, aparecen, yo creo que Richard Dreyfuss, eh, Robert Shaw, creo que era, aparece, y Roy Snyder, creo que eran. Si me equivoco, rectificarme. sí, sí. Es que parecen haber nacido los tres para hacer ese papel. O sea, la escena que tienen dentro del barco, que están con Sí. los recuerdos, con las cicatrices, es Sí. impecable, vamos, genial. Es que genial. Shaw parece que realmente es un pescado que te lo has encontrado allí y que lo han Sí, contratado para hacer la peli. O sea, qué grande. impresionante. O sea, es impresionante. Lástima que el personaje de la novela ya lo han demeritado mucho, ¿no? O sea, creo que la serie de Charnado va en la 8 o en la 10, no sé. Yo no he visto ninguna, si te sirve de consuelo. Mira, yo vi la 1 y sí me gustó, o sea, está tan mala que es buena, o sea, el hecho que veas todo es en CGI, pero ves bueno, pues también metieron varias chicas con muchos atractivos, entonces, o sea, Hay que verla, ¿no? Entonces hay que es de verla. mala, Sí, pero dejas pasarla, dejas pasar y dices, oye, ¿qué? ¿Y luego qué va a pasar? Y luego te dices, oye, es que no puede ser eso, es imposible. Un paso a desnivel lleno de agua, lleno de tiburones, o sea, como que la premisa es absurda, ¿cuándo se da eso? pero te quedas pensando, ¿qué más va a salir? Creo que ya van a hacer, no sé, ya hicieron un concepto de Chernado mecánico y no, ya están muy avanzados en esos términos, ¿no? Oye, a lo mejor en sus tiempos de la Hammer decían lo mismo, ¿no? Había gente que decía algo similar y 40, 50 años después son clásicos del cine, quién sabe Sí, si quién Sí, esa de sabe Hammer dentro no de unos hecho, será. años. la de Peter Cushing de Frankenstein, digo, está hecho con 3 pesos, se nota que está muy bonito el escenario porque eran escenarios de grandes producciones inglesas del estilo victoriano y es puro diálogo, plática y el Doctor Frankenstein es que aquello y te entretiene de principio a fin, es algo sorprendente. Ujú. Bueno, las dos primeras, algún día tenemos que juntarnos y hablar de la etapa de la Universal, de los clásicos. Mira, Sí, claro. un libro que yo recomendaría mucho de terror, que creo que más de terror de lo que parece es El hombre invisible. Es bastante más inquietante que al menos la película, la clásica, porque ahí tenemos otro caso claro de psicópata. O sea, en este caso es un psicópata. Se vuelve loco por lo que por los Por productos ser químicos que se invisible. está metiendo, pero es verdad que es un psicópata absoluto, el villano, el hombre invisible de la novela, ¿no? Literatura del siglo XIX, o sea, Sí, para señor, sí, acabarla, o señor, sea. sí, Si es señor. que estamos, volvemos otra vez a lo mismo. Si es que fue, como dice Juan, que fue una época oscura que, que, que hizo que muchos escritores se pusiesen a las manos a la obra a sacar novelas pues, negras, pero verdaderamente negras, ¿sabes? No, y cabe mencionar la avanzadísima producción del Hombre Invisible de los años 30 de la Universal, como dices, es impresionante. O sea, los efectos especiales, te dices, ¿cómo le hicieron, no? Y Sí, las huellas en la nieve cuando empieza. ¡Buah! sí, y véanla en inglés Sí, sí, por el genial, tono de voz del actor. genial, es absoluta, estoy de Inigualable. acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, es genial el tío cómo lo hace. Oh, es de quitarse el sombrero, sí, señor. Bueno, pues bueno, cultistas, espero que hayan disfrutado de este conversatorio. Esperemos que próximamente hagamos más porque los temas se quedan en el tintero y nos falta tiempo para poder realizar más comentarios al respecto. Pues no cabe más que agradecer a Juan Carlos, a César que nos hayan acompañado con sus amables comentarios. Un Un placer placer, haber estado, un gracias por placer. invitarnos, por invitarme. Bueno, Igualmente, un cultistas, placer. nos esperamos Chao. en las siguientes conversatorios que vamos a seguir realizando. Espero sus comentarios y esperamos que se suscriban y los esperamos en la página de Facebook del Círculo Lovecraftiano y Horror para pues unir el amor que tenemos por este género. Gracias.